Buen día, estimados estudiantes y padres de familia. Continuamos trabajando el proyecto humanístico 2 en la semana número 3 en el área de estudios sociales. Ahí tenemos el objetivo y el tema del proyecto. Hoy vamos a conocer un tema muy interesante como son las grandes culturas de Mesoamérica. ¿Sabías que en Mesoamérica, región que comprende desde el centro de México a Costa Rica, y en la América Andina surgieron importantes organizaciones políticas, algunas de ellas realmente impresionantes por su calidad de su arquitectura y arte y la extensión de sus dominios? ¿Sí? Aquí tenemos Mesoamérica, todo lo que es América Central, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Aquí se desarrollaron múltiples culturas, de igual manera en América Andina, ¿sí? En esta parte por donde cruza la cordillera de los Andes. Bien, pues hoy nos vamos a centrar en lo que son solamente las culturas de Mesoamérica, ¿sí? Las culturas de Mesoamérica, las que están en América Central, ¿sí? Vamos a ver las culturas olmecas, zapotecas, mayas y los mexicas o aztecas. Vamos a hablar de los olmecas, dice. Los olmecas nos dice que fue la primera cultura en surgir en la costa del Golfo de México hacia 1200 antes de Cristo, ¿sí? Y habría de ser la de mayor duración, 1000 años. Su principal ciudad, hoy conocida como La Venta, ¿sí? Se construyó la primera pirámide más alta de Mesoamérica, alrededor de 1000 antes de Cristo. Dejaron monumentales cabezas humanas esculpidas en piedra de 3 a 4 metros de alto y varias toneladas de peso cada una. Esta cultura influyó en todas las civilizaciones de Mesoamérica. Siguiendo a los olmecas, todas hicieron sacrificios humanos, construyeron pirámides, utilizaron el calendario de 365 días, dividido en 18 meses de 20 días más 5 al final del año. Fueron grandes escultores en piedra y practicaron el ritual del juego de la pelota. Su auge llegó hacia el año 800 a.C. y unos 5 siglos después se encontraba en plena decadencia. Los zapotecas se desarrolló justo hacia el año 800 a.C. en el sur de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec. Su principal centro ceremonial fue el de Monte Albán y llegó a su apogeo político, militar y técnico entre 350 y 700 después de Cristo, cuando se llenó de edificios y estadios para el juego de pelota. Los mayas. Sus ancestros iniciaron alrededor del año 600 a.C. en el sur y sureste de México y se expandieron en las zonas de Petén, actuales Guatemala y Belice, 200 años antes de Cristo, con ciudades como Nagbe, El Mirador, que tiene la pirámide más alta de América, Cibal, etc. Alrededor de 300 después de Cristo se inició el conocido como periodo clásico, cuando al absorber una variedad de pueblos y culturas, las ciudades, estados mayas se expandieron durante el sur de México hasta El Salvador. De este periodo que duró hasta el siglo VII son Tikal, Quiriguá, Oaxaquín, Palenque, Copán, Río Azul. Perfeccionaron la astronomía, las matemáticas con base 20 y con base 5, inventaron el cero y también la escritura con logogramas, fueron grandes arquitectos. Llegaron a su máximo esplendor en el siglo VIII, pero en el siglo IX, de manera tan rápida como incomprensible, esas magníficas ciudades fueron totalmente abandonadas. La última, hacia el año 890, así se produjo lo que se llama el colapso maya. No fue la gente la que desapareció. Las actuales poblaciones indígenas de Guatemala, Honduras y el sur de México son descendientes de los mayas. Fue el modelo de ciudad-estado en el que se desintegró por completo. ¿A qué se debió este fenómeno? Algunos historiadores suponen que una sequía prolongada de varios años producía, por parte de la deforestación, cada vez mayores extensiones de cultivo de maíz. La hambruna resultante hizo que la población se rebelara contra sus dominadores y que ya no podía cumplir sus promesas de atraer lluvia cada año.
en Yucatán surgieron otras ciudades mayas como Chichén Itzá, Uxmal y Palenque, que alcanzaron su esplendor alrededor de 950, pero también quedaron vacías en el siglo XI. Un dato curioso, tenemos aquí el sistema de numeración maya. ¿Sí? Miren, aquí como ellos representaban los números del 0 al 19. Si ven los símbolos. Y por último tenemos la cultura de los mexicas o aztecas. Esta fue la última, ¿sí? Luego pues fue el descubrimiento de América. Donde hoy se sienta la quinta ciudad más grande del mundo, Ciudad de México, hubo importantes culturas precolombinas. Muy cerca de la actual ciudad se encuentran las pirámides de Teotihuacán, producto de una civilización que se desarrolló desde el año 300 a.C. hasta el año 650 después de Cristo, aunque después volvió a surgir hasta apagarse hasta hacia el año 950. Los toltecas dominaron el valle central desde 950 a 1200. Su capital fue Tula. Luego surgió la dinastía de gobernantes mexicas que dominaron el Valle de México hacia 1210 y fundaron su capital Tenochtitlán en la Laguna de México hacia 1325, mediante la triple alianza entre las ciudades de estado de Texcoco, Tlacopan y México, Tenochtitlán. Hacia 1427 se inició la expansión del Imperio Azteca bajo Moctezuma. 1450. Los mexicas alcanzaron su apogeo sometiendo no solo el Valle Central, sino grandes zonas del norte y el sur de México. Fue una civilización completa y sofisticada, con logros económicos, militares, comerciales. La capital, Tenochtitlán, llegó a tener 250.000 habitantes, igual que Nápoles y Constantinopla de la época. Este imperio concluyó con la conquista española. Seguidamente vamos a hablar sobre los sacrificios humanos, ya que todas estas culturas pues realizaron este ritual, ¿sí? Matar a personas como ofrendas a los dioses fue común en las civilizaciones de Mesoamérica y algunas del Perú, pero no solo en América sucedió aquello, también hubo este tipo de sacrificios en la antigüedad de Medio Oriente, Asia y el Mediterráneo. Al leer el libro sagrado de los mayas llamado Popol Vuh, se explica por qué lo hacían. Según este escrito, la misión del humano era venerar y alimentar a los dioses y su alimento supuestamente era la energía cósmica que estaba encerrada en la sangre y en especial en el corazón. Por eso, todas las civilizaciones mesoamericanas tenían como máximo rito que su rey y sumo sacerdote subiera a la cima de sus pirámides y allí abriera el pecho de un hombre, generalmente un prisionero de guerra, para sacar su corazón y ofrecerlo a los dioses. A esa cruenta ceremonia seguía con frecuencia una comida caníbal reservada a la élite dirigente. El rey, los nobles y sacerdotes se comían los cuerpos de los sacrificados. Si ven, aquí tenemos, ¿sí? Ese era un ritual. Le sacaban el corazón pues a los prisioneros de guerra y de ahí se comían a los prisioneros de guerra. Después de conocer esto tan interesante como las culturas de Mesoamérica, vamos a hacer la actividad. Consiste en desarrollar un folleto explicativo sobre las culturas de Mesoamérica, los olmecas, toltecas, zapotecas, aztecas y mayas, de las que hemos hablado, ¿sí? Lo pueden hacer de diferente manera, ¿sí? De su elección, ya sea doblando una hoja en dos partes, poniéndole hojas o como tríptico. Aquí les he puesto unos modelos, ¿sí ven? Unos modelos. Y aquí un ejemplo, ¿sí? Como pueden hacerlo, pues yo les deseo suerte en esta actividad. Gracias por su atención, pues que pasen un excelente día.